Vamos entonces a continuar en la profundización de este gran misterio de la Santísima Trinidad. Para eso tomamos los numerales del 249 hasta el 267 del Catecismo. Y vamos también a confrontar esta misma verdad desde los volúmenes 1 del volumen 1, los capítulos 47 y 48. Del volumen 4, los capítulos 24 y 31, 24, 31 y 39. Del volumen 17, los capítulos 40 y 42. Y del volumen 19, el capítulo 46. No podemos ponerla diferente porque temo que se caiga en el movimiento de esta mesa. O aquí. Bueno. Entonces está bien enredado. Bueno, esta verdad de la Santísima Trinidad, este gran misterio, como decíamos en la clase pasada, es el fundamento de la fe de la Iglesia. En el misterio de la Santísima Trinidad encontramos la explicación de todo. Toda verdad está contenida ahí. Tiene su principio en este misterio de la Trinidad. La Iglesia, desde sus comienzos, siempre ha tratado de enunciar en forma explícita este misterio. Lo ha hecho en la fórmula del bautismo, dada por el mismo Jesús. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Luego, en toda la liturgia de la Iglesia, el saludo que se daba en las asambleas, ¿no? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Todas esas fórmulas las ha venido empleando la Iglesia a lo largo de todos los tiempos, con un doble propósito. Primero, para, mediante el enunciar explícitamente esas tres personas, esa unidad, ir reafirmando su fe, ir profundizando esa fe en el dogma de la Trinidad, y al mismo tiempo defenderlo de todos los errores que se estaban dando y que ya vimos en la sesión anterior. Veíamos cómo los arrianos, ¿no?, negaban la divinidad de Jesús, como unos, por defender la unidad, atacaban la distinción de las personas, y como otros, por defender la distinción de las personas, atacaban la unidad. Se fueron a los extremos. Pero la Iglesia, para mantener el equilibrio, siempre fue formulando en forma pública y muy explícita este misterio, para que este misterio fuera, dijéramos, preciso, o sea, se pudiera explicar con términos precisos, que no
en los que no hubiera margen para que el hombre cayera en error. Entonces la Iglesia se aprovechó de la filosofía y precisó algunos términos. En esta definición, en esta aclaración del dogma de la Trinidad, trabajaron los dos primeros concilios, el de Constantinopla y el de Nicea, fundamentalmente. En estos concilios, por ejemplo, se precisaron tres términos que están en el numeral 251. Lo que es la substancia, que es lo mismo que decir naturaleza o que decir esencia. Esas tres palabras expresan una sola cosa. El otro término es el término persona, y un último término que es relación. Vamos a explicarlo cada término por separado, ¿no? El fin de estos términos, como bien lo dice el catecismo, es significar ese misterio inefable, significarlo, no explicarlo, porque nunca se podrá explicar. Por lo mismo, por lo que es un misterio inefable, ya sabemos que lo inefable es lo inexplicable, lo que no se puede abordar con palabras. Va más allá de todo lo que podemos concebir en nuestro pensamiento humano. ¿Qué es la sustancia, esencia o naturaleza? Es el ser divino en su unidad. Sabemos que son tres personas y un solo Dios. Ese único Dios tiene una misma sustancia, naturaleza y esencia. El Espíritu, la sustancia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma, que es la sustancia divina. Es lo mismo que decir una misma esencia o una misma naturaleza. El término persona o hipóstasis es el que designa la diferencia o distinción real del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno de ellos es una persona distinta. Como distinto es Juan de Pedro o Elena de Isabel. Distinto, completamente distinto. Distintos entre sí. Y el término relación nos habla de que la distinción de estas personas reside o está en la referencia que hay entre ellas. Cuando yo hablo del Padre, lo refiero al Hijo. Cuando yo hablo del Hijo, lo refiero al Padre. Y cuando hablo del Espíritu Santo, está referido a los dos porque procede del Padre y del Hijo en un mismo principio. Vamos entonces a profundizar ya no lo vamos a hacer de una manera intelectual, no es nuestro propósito, sino con el corazón. La primera verdad, la Trinidad es una. No son tres dioses, y aun cuando nos parezca elemental esta afirmación, hay que repetirla porque hoy hay muchas desviaciones en este sentido. En las nuevas iglesias de los hermanos separados, pero que van afectando un poco nuestra iglesia católica, no son tres dioses, no son tres formas de expresar al mismo Dios, no. Miren, no son tres formas de expresar al mismo Dios, o tres formas distintas de manifestarse Dios, no.
Son tres personas distintas, pero es un solo Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo. El Hijo lo mismo que es el Padre. Y el Padre y el Hijo lo mismo que es el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. En el volumen 4, capítulo 31 y 39, vamos a mirar cómo Dios de San Papá, sabiendo Él lo inefable que es este misterio, lo incomprensible para nosotros, se la busca las diferentes formas de abajarlo a nosotros. Esto hace cumplimiento de esta verdad que nos revela el Catecismo en el numeral 51, que ya lo vimos, pero vamos a recordarlo porque este numeral es bellísimo. Dice: dispuso Dios en su sabiduría, es fruto de su sabiduría, porque en su sabiduría vio que era lo más perfecto, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Estamos contemplando el misterio de esa voluntad que es una en la Trinidad, mediante el cual los hombres, o sea, mediante ese misterio de su voluntad, los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo, por ese misterio de su voluntad, y se hacen consortes de la naturaleza divina. Esto es mucho. ¿Saben lo que es ser consortes de la naturaleza divina? El consorte, ¿sí?, es el que se hace uno con el otro. Es esa unión de dos que se hacen uno. ¿Y qué es lo que nos hace consorte? Dios se nos revela para que, conociendo nosotros el misterio de su voluntad, por Cristo en el Espíritu Santo, tengamos acceso al Padre y seamos unos en la Trinidad. Se cumpla aquello de Juan 17, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces Dios, sabiendo que es a través del misterio de su voluntad que nosotros vamos a lograr esto, cada vez hace ese misterio más asequible a nosotros. Y miren cómo se lo presenta a Luisa. Este es el capítulo 31 del volumen 4. Habiendo recibido la Santa Comunión, he visto 3 niños. Era tanta su belleza e igualdad que los 3 parecían nacidos de un mismo parto. O sea, los 3 parecían uno. Mi alma quedaba sorprendida y atónita al ver tanta belleza encerrada en el círculo de mi interior tan miserable. Crecía mucho más mi asombro ya que veía a estos 3 niños como con muchas cuerdas de oro en la mano, con las cuales se ataban a mí y todo mi corazón a ellos. Esto que Dios le muestra a Luisa
es lo que se da en el interior de cada uno de nosotros. Él coge esta realidad espiritual y la hace visible a ella, para que ella viéndola nos la cuente y nosotros podamos, a través de Luisa, percibirla un poco sensiblemente. Esa Trinidad que está en el fondo de nuestro corazón extiende hacia todo nuestro ser, así como se ataban a Luisa, ellos se atan a nosotros con unas cuerdas de oro. ¿Y cuáles son esas cuerdas de oro? Más adelante Jesús se lo dice a ella: las cuerdas, los caminos de oro con los cuales la Trinidad se vincula al hombre son las tres potencias del alma: entendimiento, memoria y voluntad. Lo que pasa es que si nosotros fuéramos conscientes de esto, que tenemos en nuestro corazón a la Trinidad, nuestro corazón es trono de la Trinidad, pero no es decirlo con palabras, es sentirlo, porque hasta que no lo sintamos y vivamos esa realidad, ese misterio de su voluntad permanece como inactivo en nosotros y no podemos lograr eso que Él quiere, que en su Hijo y en el Espíritu Santo lleguemos a tener acceso al Padre, hacernos uno en la Trinidad, consortes de la Trinidad. Luego en el capítulo 39 dice igual: esta mañana, estando fuera de mí, me encontré con Jesús niño en brazos, y mientras me deleitaba mirándolo, sin saber cómo, del mismo niño salió un segundo, y después de breves instantes un tercer niño, del mismo niño. Los dos semejantes al primero, si bien distintos entre sí. Atónita al mirar esto dije: oh, cómo se palpa con la mano el misterio sacrosanto de la Santísima Trinidad, pues mientras sois uno, sois también tres. Me parece que los tres me hablaban, pero mientras salía la palabra formaba una sola voz. Nuestra naturaleza está formada de amor purísimo. Está en la unidad, en la Trinidad. El capítulo 31 dice algo: cuando Luisa estaba viendo estos tres niños, dice, ellos comenzaron a discutir entre sí, y yo no entendía. No encuentro palabras para poder repetir su altísimo lenguaje. Era un lenguaje trinitario al que ella no tenía acceso. En un abrir de ojos vi las muchas miserias humanas, el envilecimiento y el despojo de la Iglesia. Muchas miserias humanas, el despojo y el envilecimiento de la Iglesia. ¿Qué no le mostraría Dios ahí? La misma degradación de los sacerdotes, que en vez de ser luz para los pueblos son tiniebla. Por lo cual, sumamente amargada por esta visión, dije: Santísimo Dios, dad paz a la Iglesia, hacer que le restituyan lo que le han quitado. Mire lo que ella está pidiendo: no permitáis que los malos se rían a espaldas de los buenos. Pero miren lo que le contestó a la Trinidad. Ella está pidiendo que eso que le muestran no suceda. Ellos dijeron: son los misterios de Dios incomprensibles.
Dicho esto, desaparecieron y yo volví en mí. Aquí entendemos un poco lo que es Dios tiene modos y medios que la razón no comprende. Ese Dios que es trino y uno, que lo dirige todo en la historia. Esa voluntad que es amor y que nunca lo podemos olvidar. Después de Luis escuchar eso, pues qué gana le iba a quedar de seguir pidiendo más. Es un decirle: Dios, yo lo dispuse y así tiene que suceder, porque en su sabiduría infinita, para él era lo mejor. Ahora, esta unidad de la Trinidad también nos lleva a contemplar la Trinidad en la unidad. Son tres personas distintas. El Padre no es el Hijo, ni es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre, ni es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre, ni es el Hijo. Es una persona totalmente distinta. Por eso, esto yo insisto, porque ya digo, de una manera muy sutil se están presentando diversos errores en torno a esto. Dios es único, pero no solitario. Único, pero no solitario. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es Hijo ni él, ni el Espíritu Santo, el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo es quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede. Contemplemos ese misterio al interior de la Trinidad. El Padre, cuya esencia es amor, se conoce a sí mismo y se ama. El Padre Faría y los que han tratado de explicarnos este misterio dentro de lo posible, siempre toman un ejemplo que para mí es lo más perfecto, que es el espejo. Cuando tú te miras a un espejo, en un solo acto se da el tú mirarte y el reflejarte, ¿cierto? No es que tú te paras y al rato sale la imagen, no, tú te paras delante de un espejo y eso es un único acto. Te miras y te reflejas en un único acto. De la misma forma, porque en Dios no hay sino un solo acto, de esa misma forma, Dios se conoce y se ama a sí mismo, y en ese único acto, único, de conocerse y amarse a sí mismo, en ese acto de amarse a sí mismo, genera al Hijo. Y el Hijo es ese espejo donde todo el Padre se proyecta, con la diferencia de que ese acto de conocerse y amarse a sí mismo produce una persona, que es el Hijo. De manera que el Hijo es el mismo Padre, porque es el reflejo del Padre, el esplendor de su gloria. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Pero no es el Padre, es el Hijo. Es todo
el Padre en el Hijo, pero no es el Padre, es el Hijo. El Padre sigue conservando su persona. Por eso Jesús aquí, cuando nos empieza a hablar de este misterio, dice: quien me ve a mí, ve al Padre. Nadie va a mí, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Yo hago lo que el Padre hace, porque yo y el Padre somos una sola cosa. Todo eso lo dice Jesús. Ahí nos está explicando la profundidad de este misterio. Entonces, en ese volcarse el Padre se ama a sí mismo y genera al Hijo, y el Hijo recibe todo Él, todo el Padre lo recibe el Hijo, y se lo devuelve al Padre como una ofrenda de amor. Entonces, ese amor, esa expiración de amor que sale del Padre, que forma el Hijo y que viene del Hijo al Padre, es el Espíritu Santo. Pero ese proceder del Padre al Hijo y del Hijo al Padre también se da en un único acto. Ahí el misterio. No es que primero el Padre, de segundo el Hijo y en el tercer acto el Espíritu Santo. No, todo eso se da en un único acto, porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un mismo principio, o sea, en un solo acto. El Espíritu Santo es esa expiración de amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, que también se hace persona. Por eso las tres personas son eternas, no tienen principio ni tendrán fin, han existido siempre. Pero lo hermoso de esto, porque contemplarlo es para que nosotros nos contemplemos en la Trinidad, es que cuando el Padre, como Él no puede amar nada que no sea Él, Dios no puede amar nada que no sea Él mismo. Al generar a su Hijo, que es un movimiento eterno, es un acto único y eterno, el Padre continuamente está generando a su Verbo. Al volcarse todo Él en ese acto de conocimiento y amor, crea todo. En el Hijo fueron creadas todas las cosas. Todo salió de ese movimiento de amor del Padre al Hijo. Por Él, con Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Y en ese todas las cosas estamos nosotros. Entonces, el Padre multiplica ese Hijo en cada uno de nosotros. Como que crea a su Hijo e inmediatamente en Él reproduce su imagen en cada uno de nosotros. Por eso dice el apóstol, desde antes de la creación del mundo fuimos elegidos en Cristo para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Fuimos elegidos en Cristo. Desde ab eterno nosotros fuimos elegidos en Cristo, que ya en el tiempo, en 1900 tal, eso se hace concreto en una época determinada por Dios. Entonces nace Adolfina, nace Margarita, nace Rudet, pero ya ab eterno somos en Dios por su Hijo, porque en Él nos eligió para ser otros Jesús.
esto lo explica más aquí en el capítulo 39 del volumen 4. Miren cómo dice él: nuestra naturaleza, están hablando los tres niños, está formada de amor. Ya sabemos cuando decimos naturaleza de qué estamos hablando, ¿no? De la esencia de Dios, que es el amor. De amor purísimo, simplísimo. Lo simple no tiene partes, no está compuesto. Comunicativo. El amor de Dios es comunicativo. No deja de comunicarse nunca porque es eterno. Esa comunicación es eterna. Está dándose siempre. Y la naturaleza del verdadero amor tiene esto de propio, que produce de él imágenes todas semejantes a sí. El amor, lo propio del amor es producir imágenes todas semejantes a sí, en la fuerza, en la bondad, en la belleza y en todo lo que él contiene. Todo lo que él produce son imágenes semejantes a él. Solo por dar un realce más sublime a nuestra omnipotencia, pone el sello de la distinción, de modo que esta naturaleza nuestra, derritiéndose en amor, como es simple, sin ninguna materia que pudiera impedir la unión, forma tres de él. Está hablando del misterio de la Trinidad. Y volviendo a derretirse, forma uno solo. Y es tan cierto que la naturaleza del verdadero amor tiene esto, de producir imágenes todas semejantes a él, o de asumir la imagen del que ama, que fue lo que pasó en la encarnación. ¿Por qué Dios nos ama tanto? Porque nos hizo imágenes suyas, porque se ama a sí mismo en nosotros. Y por eso el misterio de la encarnación, ¿en qué consistió? Ya no podía producir imágenes de sí. Miren lo hermoso del misterio de la encarnación, porque ya las había hecho, ya nos había hecho perfectas imágenes y semejanzas suyas, pero como estas imágenes suyas estaban totalmente enlodadas por la voluntad humana, por el pecado, asume la naturaleza y la imagen del hombre, asume la imagen del que ama. ¿Para qué? Para comunicarle al hombre la divinidad. Se hizo hombre para ser al hombre Dios. En otras palabras, la divinidad pura, simplísima, bellísima, fuerte, toma esta naturaleza complicada, limitada, pecadora, es como que la belleza se encarna en la feura, como que lo ilimitado se mete en lo limitado, lo inmaterial se mete en lo material. Esa segunda persona de la Santísima Trinidad toma nuestra imagen y asume en sí toda la fealdad de nuestro pecado. Se hace pecado. Y eso lo manifiesta en esa humanidad destrozada, tan deformada y tan terrible quedó, que la gente no era capaz de mirarlo. Cuando lo veían volteaban la cabeza, porque cómo quedaría de desfigurado que no soportaban mirarlo. Y todo eso lo asume para darnos su belleza, para recuperar en nosotros esa perfecta imagen y semejanza con la Trinidad que habíamos perdido.
Esa es la naturaleza del verdadero amor. Por eso, cuando las parejas empiezan a contemplar su vida de pareja en la Trinidad, porque para eso están llamados, todo matrimonio está llamado a prolongar en la tierra el misterio de la Trinidad, este misterio. De manera que, poseyendo ellos el verdadero amor, que el único verdadero amor es el divino, de ese amor no salgan más que imágenes de sí, pero no imágenes de la persona humana, sino imágenes de esa persona divina que es la que está actuando en cada uno de los esposos, debe estar actuando en cada uno de los esposos, de manera que los hijos tienen que llegar a ser una perfecta imagen y semejanza de ese Dios que cada uno ha encarnado. Dios, como nos sabe tan pequeños, ha materializado un poco esto, haciendo como los hijos salen semejantes a los padres, no solo en lo físico, en todo. Es como para explicarnos esto en nuestros hechos, pero eso que se da en lo material y en lo tangible tiene que darse con mucha más fuerza en el campo de lo espiritual, porque es que esa pareja se forma para eso, para que el Dios Trino se prolongue en la tierra. Y de igual manera el amor que corre de una pareja, del esposo a la esposa, es ese amor, tiene que ser ese amor purísimo y comunicativo de Dios, que se hace fecundo, y cada hijo que generan es perfecta imagen y semejanza del Padre, es otro Jesús. De lo contrario, todo deshonra a Dios, porque ese es el fin de la familia. Por eso el verdadero amor en Dios, amar es comunicarse a sí mismo, ¿sí? Y por eso se nos revela, porque nos ama, se está comunicando a sí mismo. Pero en el hombre, el verdadero amor no es comunicarse a sí mismo, el verdadero amor es comunicar a Dios. Ese es amar verdaderamente en el hombre. Contemplando pues esta diferencia de las personas, miremos el volumen 17 en su capítulo 42. Dice, creo que lo leíamos la vez pasada, no importa. Hija mía, las tres divinas personas somos inseparables, unidad. Inseparables. Ahí está hablando de la unidad. Donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, está el Padre y está el Hijo. Donde está el Hijo, está el Padre y está el Espíritu Santo. Sabiendo que cada una tiene una misión distinta, porque la encarnación, la redención es la misión del Hijo, pero en ella estaban los tres, es obra de los tres. La creación se le atribuye al Padre, pero en la creación estaban los tres. Y la santificación se le atribuye al Espíritu Santo, pero en ella operan los tres, porque son inseparables. He ahí el misterio. Y distintas. Y así queremos manifestar a las generaciones humanas nuestras obras hacia ellas.
que mientras somos uno entre nosotros, cada uno de nosotros quiere manifestar distintamente su amor y su obra hacia la criatura. Lo manifiestan distintamente el amor y la obra hacia la criatura. Por eso, en esta obra de la santificación, hacia la cual nos estamos disponiendo o estamos dispuestos, ¿cuál es el anhelo del Padre para el alma? Ver en cada uno de nosotros la perfecta imagen y semejanza de su Hijo. El descanso y la gloria del Padre es cuando vea a su Hijo en cada uno de nosotros. Hasta que eso no se dé en nosotros, no le estamos dando perfecta y completa gloria al Padre. ¿Cuál es en nosotros el anhelo del Hijo? Transformarnos en Él. Ese es el fin de los sacramentos, transformarnos en Jesús. Para eso Jesús vino, para hacernos dioses, para hacernos otro Jesús, y para eso inventó tantos medios tan amorosos, los sacramentos, entre ellos la Eucaristía. El sacerdocio es otro Jesús. En el dolor de cada enfermo, ahí está Jesús. El que comulga se va transformando en Jesús, porque esa es la misión del Hijo, transformarnos en Él, hacernos otro Jesús. ¿Y cuál es la misión del Espíritu Santo? Va empujándonos en nuestra vida, todos nuestros actos los va conduciendo hacia esa transformación en el Hijo, porque el Espíritu Santo no descansa hasta que no nos vea transformados en Jesús, porque esa es su misión. Y si no lo logra aquí, lo logra en el purgatorio, pero al cielo no entra quien no está transformado en Jesús, quien no es un perfecto Jesús. Por eso el anhelo del Padre cada vez se nos va manifestando para acortarnos, dijéramos, ese proceso. Y por eso este reino de su voluntad es el que más prontamente nos transforma en Él. Mientras el hombre más deja a un lado su voluntad humana, porque esa fue la vida de Jesús. Y la relación, estas personas divinas son relativas unas a otras, ¿no? Esta distinción de las personas no divide la unidad. Su distinción reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. El Padre, como ya lo decíamos, es referido al Hijo, el Hijo es referido al Padre y el Espíritu Santo es referido a los dos. Sin embargo, cuando se habla de las tres, se cree en una sola naturaleza y sustancia. Como ya lo veíamos, todo es uno en ellas. En ellas no existe oposición de relación. Y a causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre y todo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está todo en el Padre y todo en el Hijo. Estas palabras de San Gregorio Nacianceno son muy lindas. Está dirigida a los catecúmenos de Constantinopla.
Dice, guardadme este buen depósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males. Miren, esa es su fuerza. Lo que le hace soportar todos los males es contemplar este misterio de la Trinidad. Despreciar todos los placeres. Quiero decir la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy. Por ella os lo introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder que existe una en los tres y contiene los tres. La voluntad de Dios es el principio de unidad de la Trinidad. La voluntad de Dios contiene a los tres. Por eso, quien posee plenamente esa voluntad de Dios ha tomado posesión de la Trinidad. Existe una en los tres y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Es la infinita connaturalidad de los tres infinitos. Cada uno considerado en sí mismo es Dios todo entero. Dios, los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Estas, ahora las misiones trinitarias, ¿no? Dios es eterna beatitud. Y eso es como para quedarse uno contemplándolo. Beatitud, plenitud, felicidad. Dios es eterna felicidad. Dios es plenitud eterna. Vida inmortal. Luz sin ocaso. Dios es amor. Y ese Dios amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Nos lo quiere comunicar. Esa plenitud, esa felicidad, esa luz sin ocaso. Quiere comunicárnosla, quiere dárnosla, quiere que lo poseamos. Tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él. Cuando alcancemos a comprender siquiera un 40% lo que eso significa, es suficiente para que nuestra vida cambie totalmente. Que cuando alcancemos a comprender siquiera en un 40% lo que es esta elección que Dios nos ha hecho de querernos comunicar libremente esta vida bienaventurada, y cómo ha querido comunicarnos esto, predestinándonos a la adopción filial en Él, adoptarnos como hijos, ¿sí? Es decir, a reproducir la imagen de su Hijo, gracias al espíritu de adopción filial. Eso es una gracia
Yo digo nosotros porque nos acostumbramos a ser católicos. Y nacimos en un país católico, de padre católico, entonces eso se volvió como verdolaga en playa para nosotros. No dice nada. Pero uno ponerse a pensar que es que los católicos en el mundo somos una minoría. Somos minoría dentro de la minoría. Los cristianos son minoría y los católicos son minoría dentro de la minoría. El día que nos bautizaron, no nos bautizaron por casualidad, ni porque a mi mamá se le ocurrió, ni porque gracias a mi mamá, no. En ese momento de la historia se está cumpliendo un designio eterno. Se está haciendo en realidad una elección que se dio en Dios desde antes de la creación del mundo para mí. En el día del bautismo se nos hace hijos de Dios, es que llamados a reproducir en nosotros la imagen de su Hijo, para poder Él volcarse en amor en nosotros y darnos la plenitud, su plenitud, porque su plenitud solo la puede recibir el Hijo. Y solo la puede gozar el Hijo. Y por eso Él nos elige para ser transformados en su Hijo, para podernos comunicar su plenitud. Es que si el archimillonario, entre los archimillonarios del mundo, nos hubiera adoptado, como haber cogido a nuestra mamá en embarazo y le hubieran dicho, ¿sabe qué? Este hijo que van a ser tuyo yo lo voy a adoptar, porque toda mi herencia y toda la felicidad de mi vida, todo va a ser para él. Nos sintiéramos, mejor dicho, ¿y qué es eso en comparación a lo que Dios ha hecho con nosotros? Es contemplar ese misterio de la adopción filial. Y es que ¿para qué nos adoptó? Para hacernos capaces de recibir su plenitud divina. En el numeral 52, voy a volverlo a leer porque esos dos numerales son bellísimos, dice: Dios que habita una luz inaccesible, no podemos penetrar en Dios. Quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por Él, para hacer de ellos en su Hijo único hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, fíjense, es a través de este conocimiento de Dios, Dios se nos revela ¿para qué? Dios, al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. ¿Comprendemos esto? Por nuestras propias fuerzas no somos capaces, entonces Él se nos comunica para darnos esa capacidad de recibir al infinito, de poseer al infinito, de que podamos gozar de esa luz, porque nosotros no podemos penetrar en ella, pero Él a través de su Hijo nos hace gozar de esa luz que es Él, luz sin ocaso. Este designio es una gracia dada antes de todos los siglos, y la gracia que trae todas las gracias, porque todo lo que en adelante se nos da es fruto de esa gracia, de que somos hijos en el Hijo. Nacido inmediatamente del amor trinitario. No somos fruto de amor de papá y mamá,
Eso no es así. Nacimos directamente, inmediatamente del amor trinitario. Ningún amor humano puede dar imágenes divinas, partamos de ahí. ¿Sí? Nuestra vida es fruto del amor de Dios. Por eso Dios, en el instante mismo en que esa potencia creadora comunicada por Él a los padres va a fecundar un nuevo ser, en ese momento en que se van a unir esas dos semillitas, en ese instante Dios interviene directamente para crear el alma de esa criatura. Por eso, y en el alma es donde está la perfecta imagen y semejanza de Dios. Ahí es donde está, en el alma viene todo. Entendimiento, memoria, voluntad, todo lo que es el ser. Por eso nacimos directamente de ese amor trinitario. He ahí el valor de una vida humana, he ahí la grandeza de una vida humana. Sin embargo, lo que más nos importa es la vida material. Pero a esa vida divina poco se le pone cuidado. Que debiéramos contar todo el tiempo, todo el esfuerzo, todo el dinero, todas las energías que gastamos en embellecer, en cuidar, en hacer crecer, en proteger la vida humana, la vida material. ¿Cuánto gastamos en tiempo, en dinero, en esfuerzo, en creatividad, en ingenio para conservar y hacer crecer esa vida divina, esa imagen de Dios en nosotros y en los que están bajo nuestra responsabilidad? Eso es vivir el misterio de la Trinidad, porque ese es el misterio de la Trinidad, ¿sí? Miren, si fuimos elegidos como hijos, tenemos que vivir como hijos. ¿Qué es vivir como hijos? ¿Cómo vive el Hijo? ¿Cómo vive Jesús en el seno de la Trinidad? ¿Qué hace Jesús en el seno de la Trinidad? ¿Cuál es su papel? Volvamos a ese único acto de la Trinidad. ¿Cuál es el único oficio de Jesús? Recibir todo el amor del Padre y devolvérselo. Es su único acto. Ese ha de ser nuestra única actividad para vivir como hijos. En lo sencillo, mire, en este volumen 17 sería el 19, justo Jesús le dice a Luisa, esta debe ser toda nuestra vida. El hombre fue creado por Dios con tres potencias: memoria, entendimiento y voluntad. Y esto para que pudiese tener los vínculos de comunicación con las divinas personas de la Trinidad Sacrosanta. Fíjense, para eso, para que pudiera tener los vínculos de comunicación con la Trinidad. Entendimiento, memoria y voluntad. No nos lo dio para otra cosa. Ellas eran como caminos para subir a Dios. Caminos para subir a Dios. Puertas para entrar
habitaciones para la continua morada de la criatura en Dios y Dios en la criatura. Continua morada. Estamos llamados a ser continua morada de Dios, habitación de Dios. Ellas son los caminos regios, caminos reales del uno y de la otra. Dios llenará nuestra vida de Él, así como Él se volcó todo en el Hijo, quiere volcarse todo en nosotros que somos hijos en el Hijo. Pero eso se dará si sus únicos caminos reales, que son entendimiento, memoria y voluntad, estén en orden a Él, dirigidos a Él. Son los caminos regios del uno y de la otra, de nosotros para llegar a Él y de Él para llegar a nosotros. Las puertas de oro que Dios puso en el fondo del alma, puertas de oro. Cuando se habla de puertas de oro, es porque son puertas valiosísimas, importantísimas, que no se pueden usar para cualquier cosa. Puertas de oro que Dios puso en el fondo del alma para que pudiera entrar la soberanía suprema de la majestad divina. Es la única que debe entrar por ahí. Pero ¿cuántas cosas no entran por ahí? 19, capítulo 46. La habitación segura y firme donde Dios debía hacer su morada celestial. Ahora bien, mi voluntad para poder formar su reino, Dios quiere reinar, nosotros queremos que Él reine, por eso estamos en esta, ¿verdad? Pero fíjense, Él pone una condición, para Él poder formar su reino en lo íntimo del alma, cuando Él establezca su reino, todo lo que no es Él va saliendo, porque como Él es rey, Él impera, ¿no? Domina, vence. Quiere, para poder formar su reino en lo íntimo del alma, quiere encontrar en orden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estas tres potencias dadas a la criatura para elevarla a la semejanza con su Creador. Mi voluntad no saldría fuera de sus dominios, no llegaría a nosotros, si estas tres potencias del alma estuvieran en orden a Dios. Porque si nuestra potencia está en orden, esa es su morada, entonces ya no sale de ahí, se queda ahí para siempre. Más adelante, ¿se acuerdan las que tuvimos en ese retiro de Corpus Christi, cómo meditábamos, que Él explicaba? Él dice que cuando una persona comulga, sabemos que en la Eucaristía está la Trinidad, pero en el fondo de ese ser no reina la voluntad de Dios, sino la voluntad humana, lo que quiere decir que no está comulgando con la purísima intención de ser transformada en Dios, y su vida no está dominada por la voluntad de Dios. Entonces Él permanece hasta tanto permanecen las especies, y dice que no ve la hora de que desaparezcan las especies para no estar realmente ahí, porque no es esa su morada. ¿Por qué no es su morada? Porque ese interior del alma no está en orden a Dios. Y eso sucede en muchas vidas católicas, centradas en una fe de ritos, de momentos, de ir a misa, de comulgar, de rezar el rosario, de hacer un grupo de oración, pero en cada acto no están haciendo lo que hace el Hijo.
que es recibir el amor de Dios y devolverlo. Es vivir como hijos. Entonces, el Padre no reconoce en esa alma su morada. Y Él lo que quiere es convertirnos en hostias vivas. O sea, estar en nosotros real y verdaderamente como lo está en la hostia. Presencia real y verdadera, para siempre. De manera que nosotros nos convirtamos en hostias vivas. Más que sagrarios, hostias. El sagrario guarda la hostia, no. Nosotros seremos hostias. Que esta naturaleza sea el velo que cubra la vida divina que llevamos dentro. O sea, la vida de la Trinidad. Mi voluntad no saldría fuera de su dominio si estas tres potencias del alma estuvieran en orden a Dios. Y su reinar sería feliz y como connatural. Qué fuerte, ¿no? O sea, encuentra en nosotros una naturaleza como la de Él, divina. O sea, ya hemos llegado a ser hombres Dios, lo que fue Jesús, hombre Dios, una naturaleza humana que encierra en sí toda una divinidad. Esa es la grandeza a la que estamos llamados, porque al estar en orden a Dios, estas tres potencias tendrían el orden en sí mismas y fuera de sí. ¿Por qué fuera de sí? Porque cuando el hombre está ordenado interiormente, todo su exterior refleja orden y armonía. Nuestra vida interior, en nosotros, la vida interior tiene que ser la que debe dominar nuestro exterior. No es nuestro exterior el interior, no, es el interior. El exterior debe ser fruto del interior. Por eso, no ha de ser nuestra preocupación transformar lo exterior, quitar de mí los malos comportamientos, los vicios, no. Eso se quitará cuando en mi interior reine Dios. Entonces, como Él es orden y armonía, Él dará ese orden y esa armonía a mi interior. Entonces, saldrá al exterior ese orden. Pues mi gran afán ha de ser el interior, dejarlo reinar, poner esas tres potencias en orden a Él. Mi voluntad no puede reinar. Continúo, estas tres potencias tendrían el orden en sí mismas si fuera de sí, y el reino de la voluntad de Dios y el de la criatura no sería un reino dividido, que es lo que pasa, sino uno solo. Y por tanto su dominio y su gobierno serían uno solo. Miren, es que es tan simple esto. ¿Qué es poner las potencias en orden a Dios? Todo es Dios, Dios es amor. Todo lo dio Dios para su Hijo. Todo. Y a su Hijo nos lo dio a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos todo de Dios. Por eso dice Cristo, todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Creo que algo así, no recuerdo bien textualmente, pero ese es el sentido, ¿no? Entonces, Dios, como no hace sino producir imágenes de sí mismo, en todo, miren, en todo, en lo más pequeñito como puede ser un grano de arena, un microbio, cosas imperceptibles, en todo
Dios dejó un reflejo de sí, para que lo conociéramos, fue dejando como noticias de Él, de así soy yo, así soy yo, así soy yo, en todo, en todo. Entonces el alma, la criatura, cuando se pone en contacto con cualquier cosa, ¿y cuántas cosas no entramos en contacto en un instante, en este momento? Estamos percibiendo el aire, la luz, ¿sí? Su palabra, el hermano que tengo, la hermana que tengo al lado, muchas cosas estoy percibiendo. Bueno, en cada una de esas cosas hay un destello de Dios. Entonces mi entendimiento, lo que perciba de manera consciente y sensible, ya nosotros debemos entrenarnos a recibir ese amor de Dios de manera consciente y sensible. De manera que para el verdadero Hijo de Dios ya no debe recibir el aire, ya debe de manera consciente y sensible sentir el amor de Dios en el aire. Si vas a la playa, el sol es amor de Dios. ¿Por qué? Él lo dijo: yo no amo al sol, yo amo al hombre en el sol. Yo no amo al agua, yo amo al hombre en el agua. Si Él nos está amando en cada cosa, entonces yo no debo sentir agua, aire, mango, sino amor. Y debe haber en mí una disposición para que eso cada vez se vaya siendo más consciente y sensible. Sí, yo siento el aire, pero más que el aire percibo amor, ¿sí? Entonces, al percibir amor, de mí que sale amor para Él. Ahí estoy siendo hijo, verdadero hijo. Ese es el papel del hijo. Y en cada cosa, en los pasos que das, tus pasos se dan porque Él te ama en ese movimiento, su voluntad te está amando en ese movimiento. Entonces yo debo amarlo en cada paso, aún en cada grano de arena que piso, en todo. Y mientras el alma más se ejercita en esta vida de amor, se va invadiendo más su vida de amor divino. Y Dios va estableciendo su reino. ¿Eso que requiere? Una atención, un entendimiento en orden a Dios, una memoria en orden a Dios y una voluntad en orden a Dios. Todos los volúmenes nos lleva a vivir esta vida. Cuando Él nos habla en otro capítulo de consumación de los sentidos, dice que cuando tú estás mirando algo y dejas de mirar en modo humano y que empieza a ver en modo divino, ¿qué es mirar en modo humano? No ver a Dios, ver las cosas, ver la criatura. Mirar en modo divino es descubrir a Dios detrás de eso. Entonces, cuando tú dejas de ver en modo humano, consumes esa mirada humana y tomas la divina, cuando cambias ese humano por divino, estás consumando tu mirada humana, estás muriendo tu mirada humana y están dándole vida a la mirada divina en ti. Igual los oídos. De pronto estás oyendo cualquier cosa en modo humano, ay, pero es hoy. Pero Señor, estas notas o estas canciones se dan por voluntad tuya. ¿Sí? Ahí está tu armonía, tu amor, la misma sabiduría que pusiste en el que inspiró esas canciones. Entonces yo te voy a amar en esa voluntad tuya expresada ahí a través de ese cantante. Te olvidas del cantante, te olvidas de la letra y empiezas a amar. Entonces has consumado, ¿sí?, esa audición humana para transformarla en divina. Y así todo en nosotros se va volviendo amor, aún cada circunstancia.
Entonces, estás en el orden de la creación, pasas al orden de la redención. Cualquier palabra ofensiva que te llegue, cualquier molestia, cualquier desprecio, cualquier gesto que te incomode, cualquier actitud de una persona, por injusta que sea, ¿qué hace? Ya no te reconoces a ti, ya reconoces a Jesús en ti. Por eso Jesús dice, reconócete en mí y reconóceme en ti. Porque ya enseguida es, ay, pero es que no, ya no te mires. Jesús también fue despreciado, Jesús también le insultaron, de Jesús también se burlaron, Jesús también hubo personas que mientras él hablaba empezaban por allá a cuchichear y a criticarle. Jesús vivió todo. Entonces me meto en él. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué hacías tú mientras eso sucedía? Guardaste silencio. Interiormente recibiste eso y se lo ofreciste al Padre. Que estas ofensas yo las traduzco en alabanzas a ti, para que los que me están ofendiendo aprendan a alabarte. Entonces ya uno se olvida de uno. Es el niégate a ti mismo, olvídate de lo que te están haciendo. En todo debemos mirar a Dios y pensar en Dios, y que todo sea para la gloria de Dios. Todo, las humillaciones, las ofensas, los desprecios, las rabias que me hacen dar, todo para gloria de Dios. Entonces ya no me da la rabia, porque ya me reconozco en Jesús y reconozco a Jesús en mí, ya miro a Jesús. Por eso el contemplar las obras de la pasión nos ayuda muchísimo a aprender esta forma de amar. Amar en la cruz, amar en el dolor, amar en el sacrificio. Miren, y llega un momento cuando el alma va estableciendo este orden en Dios en todo, en que las cosas dejan de chocar. Santa Teresita tiene un ejemplo sencillísimo. Había una hermana que mientras rezaban, estaban en la meditación, empezaba a jugar con la caja de dientes, a producir ese chasquido que es fastidioso, ¿no? Y a ella eso le incomodaba tremendamente. Es que no la dejaba hacer oración. Hasta que un día, ella no conocía ella no había leído los volúmenes de Luisa, Inspiración del Espíritu Santo. Ella dijo, sencillamente divinizó, y empezó a percibir, es decir, a imaginarse que todo ese ruido eran unas armonías que subían a Dios para glorificarlo, y empezó a tomarlo así. Entonces cada sonido para ella era una armonía que llegaba a Dios, y empezó a vivirlo hasta que llegó un momento en que así se transforma todo en nosotros cuando lo asumimos en el amor. Deja de incomodar, deja de fastidiar, deja de doler. Entonces cuando el dolor se convierte en amor, en don, en dulzura. Pero esos son los milagros del amor. Cuando tú te olvidas de ti, porque ¿qué es lo que nos produce incomodidad? El pensar en nosotros, ¿sí? Bueno, el orden y la armonía son las cualidades inseparables y propiedades indispensables de las divinas personas. El alma nunca puede estar ordenada y armonizar con su Creador si no tiene abiertas sus tres potencias para recibir de Dios sus cualidades ordenadas y sus propiedades armonizadas. De modo que mi voluntad, encontrando las armonías divinas y el orden supremo del reino divino y del reino humano, forme con ellos uno solo. Estas tres potencias divinas debían servir para comprender al que las había creado, para, transfundida su voluntad en la de su Creador, darles el derecho y hacerlas reinar.
Miren la queja de Jesús. ¿Cuánto desorden reina en las tres potencias del alma humana? Viven en todo menos en Dios. Si nuestro pensamiento, debiéramos como de pronto hacer como una estadística. ¿En qué ocupo yo mi pensamiento en el día? ¿Qué es lo que más ocupa mi pensamiento? Ahí encontraré dónde está tu tesoro, ahí está tu pensamiento, ahí está tu memoria. Y ahí está tu corazón, tu voluntad. Porque cuando se habla de corazón, se habla de esas tres cosas. Se puede decir que nos han cerrado las puertas en la cara. Y si nos dijeran que le hemos tirado la puerta a Dios, decimos que no. ¿Y cuántas veces se las hemos tirado? Miren lo que él dice. Se puede decir que nos han cerrado las puertas en la cara. ¿Cuánto? Cuando no tenemos esas tres potencias en orden a él. Porque son las puertas de oro por las donde él entra. Si tú no lo dejas entrar a él, sino que le dan la entrada a todo el mundo, le has hecho el mayor desprecio a la divinidad. Han atrincherado las vías para impedirnos el paso. Cada pensamiento humano, cada pensamiento de mí, cada vez que yo me ocupo, me pongo a recordar mis cosas, mis asuntos, mis problemas, mis criterios, mis gustos, le estoy atrincherando, le estoy poniendo barreras a esa puerta de oro para impedirle el paso a Dios y para romper la comunicación con Él. Mientras que fueron el dos más grande que le hicimos a las criaturas. Nunca alcanzaremos a comprender el desprecio que le hacemos a Dios. Porque si fuimos creados para eso. Si nos hizo hijos en el Hijo. El Hijo no se ocupa de otra cosa sino de recibir y devolver el amor al Padre. En el volumen 1 hay algo bien especial que no quiero dejar de... Resulta que cuando Jesús establece el matrimonio místico con Luisa, lo renueva ante la Santísima Trinidad. Es el capítulo que les dije yo. 47 y 48. Volumen 47 y 48. El 47. La inhabitación de las tres divinas personas en el alma. En el 47, fíjense lo que dice. Jesús sacó un anillo adornado con tres preciosísimas piedras, la primera blanca, la segunda roja y la tercera verde. Después se lo dio al Padre, quien lo bendijo y luego se lo regresó a su unigénito Hijo. Y mientras el Espíritu Santo me detenía la mano derecha, Jesús me puso en el dedo anular dicho anillo, e inmediatamente después fui admitida al beso de las tres divinas personas, las cuales, una después de otra, me impartieron una bendición especial. Solo puedo decir que al encontrarme en la presencia de la Santísima Trinidad y caer postrada por tierra fue todo un solo acto. Y así me habría quedado quién sabe cuánto tiempo si no hubiera sido que mi Jesús, esposo de mi alma, me hubiera animado a levantarme y a encaminarme así hasta su presencia. Lo que por un lado le daba a mi corazón máximo gozo y felicidad, por otro lado me sentía como aplastada y aniquilada ante tanta majestad. Es siempre lo que experimenta el alma. Sor Isabel de la Trinidad, en quien de manera muy especial se manifestó
esta contemplación y adoración de la Trinidad en su corazón. Ahorita vamos a mirar un poquito la oración que el Catecismo trae de ella. Ella vivía esta doble, ¿sí?, experiencia, ese gozo, esa felicidad que da el sentirse, ¿sí?, templo de la Trinidad, el sentir. Ella lo sentía de una manera consciente, sensible a la Trinidad en ella, porque esa es una realidad. La Trinidad está dentro de nosotros. El día del bautismo fuimos hechos templos de la Trinidad, y al mismo tiempo ese sentirte nada, o sea, ¿quién eres tú para que dentro de ti more la alteza divina, ¿sí?, la majestad divina? Más adelante, una vez que Luisa comulgaba, cuando comulgaba haciéndome perder los sentidos del cuerpo con las potencias del alma, me di cuenta de que la Santísima Trinidad estaba ante mí como la vi en el cielo, y de inmediato fíjese, de inmediato, no tuvo ni que pensarlo, las potencias de mi alma estaban en orden a Dios, se postraron a adorarla, haciéndome confesar mi propia nada, ya que me sentí tan abismada en mí misma que no me atrevía ni siquiera a balbucir palabra alguna. Estamos por confirmarte y hacerte nuestra y tomar posesión totalmente de tu corazón. Hemos formado en tu corazón nuestra estable y perenne morada. Ya la voluntad divina empezaba a reinar plenamente en Luisa. Estable y perenne morada. ¿Cuál fue el cambio que sucedió en mí? No podría explicarlo, porque me sentía como divinizada. Sentí que yo ya no vivía en mí, y que en cambio ellos vivían en mí y yo en ellos. Tanto que a mí me pareció como que mi cuerpo se hubiera vuelto la habitación del Dios viviente, y sentía por tanto la presencia real de las tres divinas personas que sensiblemente obraban en mi interior. Y a esto tenemos que llegar nosotros, a esto somos llamados nosotros. Fue entonces que mi amado Jesús me dijo que yo debía buscarlo siempre en todas mis necesidades, no en otro lugar ni fuera de mí, sino dentro de mí. Habituémonos a esto, a buscar a Jesús dentro de nosotros, es más, en lo íntimo de mi corazón. Yo estoy aquí contigo, no me busques en otro lado, estoy reposando en ti, velo sobre ti. Esta es una realidad, buscarlo dentro de nosotros. En esa medida se va haciendo más consciente en nosotros esta presencia viva de la Trinidad. Esta oración de la Trinidad: Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo. Primera condición. ¿Para qué? Para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz. Nada, ni la enfermedad, ni la persecución, ni la angustia, ni la calumnia, ni el desamor. Nada, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma,
Haré ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Bueno, este misterio de la Trinidad nos lleve a mantenernos en una permanente contemplación. Dios siempre nos está amando. Recibimos su amor si nos ponemos en orden ahí. Si no, lo perdemos. Pero su amor nunca cesa, es eterno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén.